24. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 24. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Estamos grabando, ¿verdad? Ok, muy bien. Sí, por acá me veo. Aquí. Ahí estamos. Bueno, saluden los que puedan a la cámara, los que están acá, hermanos. No, mejor no lo hagan. No hay problema. ¿Sí? ¿Encontró el texto? Muy bien, dice la palabra del Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 24. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: soy yo de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, los pedazos, y pónganlos sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondía sea Dios. Señor, bendiga su palabra esta noche. Bendiga la vida de aquellos a quienes llegamos a este medio. Y bendiga la vida, Señor, de toda la iglesia que hoy está reunida en este lugar. Ministra nuestras vidas, habla nuestro corazón. Anhelamos una palabra fresca que pueda direccionar nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. El Señor siempre tiene la razón. A veces la cosa es al revés. La gente siempre dice: la mayoría tiene la razón. En este caso no. En este caso nosotros vemos a un hombre de Dios, a Elías. A Elías en tiempos de crisis allá en Israel, donde el pueblo, hermanos, cuando le convenía se hacía a los no. Y habían del lado de los Baales, la Biblia dice que habían 460 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Ahí dice la palabra. Y contra estos el profeta Elías se tuvo que enfrentar. La iglesia del Señor se mueve en tiempos difíciles, pero aunque parezca, hermanos, que el hombre de Dios está solo, nadie está solo cuando Dios pelea por él. Y uno debe de entender que la mayoría no siempre tendrá la razón. Aunque nosotros vemos que el mundo va caminando en desbandada por un camino errado, y usted quizás solamente viene humildito con su Biblia y dice: solo yo vengo de la casa de mi casa a la iglesia, solo yo de mi familia soy hijo de Dios, solamente yo me he decidido por esto, solamente yo he agarrado esto en serio. No, hermano, no se preocupe, porque aquel que le cree a Dios, Dios lo respalda. Así todos estén en contra de uno, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La mayoría no siempre tendrá la razón cuando Dios está del lado de los que le creen. Puede ver aquella escena usted en el monte Carmelo, porque eso se dio en el monte Carmelo. Ahí en el monte Carmelo se da este evento, y la escritura dice que entonces Acab era el rey, pero era un rey, hermano, que lo manejaba la mujer, porque la mujer de Acab se llamaba Jezabel, y Jezabel, hermanos, manejaba a este tipo. Tremenda la Jezabel, hermano, porque la Jezabel toma protagonismo cuando no debe de tomar protagonismo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel
y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. ¿A cuáles profetas reunió? Eran, hermanos, eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. 450 más 400, 850 tipos, hermanos. Y ante todos esos estaba el pobre Elías solito. Y lo mejor de todo esto, un pueblo, hermano, expectante, como que aquello fuera espectáculo. Un pueblo, hermano, y ese es el problema. Un pueblo, hermano, que estaba viendo a ver si le convenía, se iba con Baal, y si le convenía, se iba con el Señor. Usted y yo tenemos que movernos en bendición, y cuando no hay bendición, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y resulta que el profeta Elías, el ministerio de Elías era tremendo, hermano, un profeta tremendo, un profeta de fuego, un profeta de autoridad. Es más, se cree que allá en el Apocalipsis, yo me atiendo de la cuñita siempre de Apocalipsis, ¿verdad? Se cree que allá en Apocalipsis, uno de los dos testigos que van a venir, que van a venir a testificar para la mitad de la tribulación. Ya he leído esa parte de los dos testigos. Hermanos. De los dos testigos, los dos olivos. Se cree que uno de ellos es Moisés y el otro de ellos es Elías. Imagínense Elías desafiando a toda una nación. Hoy no, hoy con tal de no incomodar a nadie no decimos nada y los profetas se quedan callados. Y los enviados del Señor mejor no decimos ni pío. ¿Están acá? Entonces hoy con tal de no incomodar a la gente, este Elías, hermano. Por eso miren, toda la gente estaba con los profetas de Baal. Y cualquiera hubiera dicho, no hombre, aquellos son más que nosotros, porque Elías aparentemente solamente estaba él. Y cualquiera se hubiera achicopalado viendo que aquello estaba tremendo. Ahorita muchas iglesias han de estar vacías, hermano. Y el estadio ahorita está a reventar. Allá hay un concierto ahorita en el estadio, ¿sabía usted? Y no hay dinero, baby, y la economía está mal. Y uno dirá, ay, y está vacía la iglesia. Y cuánta gente allá en la cantina. Y cuánta gente ahorita camino al baile. Y cuánta gente ahorita metida en la discoteca. Y cuántos templos aparentemente las sillas solas, solamente el pastor y los dos bafles, que si esos dos bafles tuvieran patas también se hubieran ido. Pero aunque toda la gente, hermano, esté con los profetas de Baal, y aunque otros estén aplaudiendo los hechos de Asera, Dios todavía ha guardado gente, hermano, que ha sido leal al Jehová de los ejércitos. Y esa gente Dios no deja mal parada. Y cuando la iglesia del Señor le cree a Dios, prepárese, porque la gente verá la gloria del Señor. Entonces, ¿qué sucede acá? Elías desafía. Y esto, hermano, es parte del ministerio profético de Elías. Y digo ministerio profético porque era profeta el tipo. Hay palabras que a la gente le da miedo mencionarlas. Pero tenía un ministerio profético Elías. ¿Elías era profeta o no? ¿Qué era Elías? ¿El discípulo? ¿Apóstol? ¿Qué era? Era profeta. Los apóstoles aparecen en el Nuevo Testamento. Este tipo era profeta. Y este tipo con la autoridad que se para. Porque eso es lo primero que debe de tener un hijo de Dios. Autoridad para pararse en el nombre del Señor. Cuando oremos por el enfermo, oremos con autoridad. Cuando oremos por la dificultad, oremos con autoridad. Incluso, hermanos, mire, hay gente que no le gusta orar por los endemoniados porque les tienen miedo. ¿Están acá? No, pero no los endemoniados, sino no, reprenden el nombre del Señor. Hay gente que no le gusta orar por los endemoniados porque les tienen miedo. Porque dicen, ay, no me va a sacar a bailar los pecados. ¿Cuál, hermanos? Que el enemigo no tiene autoridad. La Biblia dice que el diablo está bajo la planta de nuestros pies. Y a la iglesia se le dio la potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones. La iglesia debe de pararse y moverse en la autoridad del Señor. ¿Están acá?
Cuando la iglesia entiende, por eso el ministerio del profeta Elías era un ministerio desafiante, un ministerio que no tenía peligro ni problema de nada, que se paraba ante los profetas de Baal y les decía: está bien, pídanle a Baal, está bien, clámenle a Acera, pero el Dios que responda por fuego, ese será Dios. Y le cuento que quien respondió no fue ni Acera, quien respondió a aquella día en el monte Carmelo no fue Baal, quien respondió con poder y con gloria fue Jehová de los ejércitos, el único Dios verdadero. La gloria sea para Dios. Por lo tanto, hermanos, la iglesia debe de moverse en esa autoridad. Como hijos de Dios no podemos agachar la cabeza ante la enfermedad, no podemos agachar la cabeza ante las circunstancias difíciles. Ahora, ¿qué aconteció? Pero pastor, usted está hablando de autoridad. Ajá, pero todo esto tenía un contexto. Primero, hermano, el profeta tenía una relación íntima con el Señor. Y para que muchas cosas funcionen en la vida, se necesita primero una comunión con el Señor. ¿Están acá? Mire cómo dice el capítulo 18, versículo 1. ¿Cómo dice, amados hermanos? Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover. De repente ya había oído, ya Dios le había hablado, ya Dios le había revelado la palabra y le había dicho. ¿Qué fue lo que Dios le dijo que iba a hacer? ¿Ah? Que va a hacer llover. Y le dijo: ve, muéstrate acá, porque yo voy a hacer llover. Y más adelante usted ve a Elías bien arreglándose el saco, diciendo: una lluvia grande viene. ¿Ah? Y no sé si ya me entendió. Y venía el Elías saludando con sombrero ajeno, pero Elías venía repitiendo lo que ya había escuchado en lo secreto. ¿Están acá? O sea, Dios le dice: anda, preséntate acá y dile. ¿Qué le iba a decir? Vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover. El Señor va a hacer llover. Y el versículo 2 dice que él se arregló el smoking, se fue donde Acab y llegó a saludar: una lluvia grande. Más adelantito, ¿verdad? Una lluvia grande viene. ¿Cuál? Si ya Dios se lo había dicho antes lo que Dios iba a hacer. ¿Me entiende? Esta es la seguridad que este tipo traía. Porque no puede haber una seguridad en el corazón de alguien si primero Dios no se lo ha puesto en el corazón. Elías había recibido primero algo él en lo secreto, antes de manifestarlo. Por eso es que la confianza y la fe del pueblo de Dios y de cualquier persona se desarrolla en la intimidad con el Señor. No puede haber gente que hable fe si primero no ha tenido comunión con el Señor. Por eso es que el vocabulario de mucha gente hoy en día es un vocabulario de derrota, es un vocabulario de frustración. Es que Elías no se paraba con la autoridad que se paraba porque era Elías tisbita. No, es que Elías se paraba de esa manera porque con él estaba Jehová de los ejércitos. Entonces eso es determinante para nosotros ser efectivos en cualquier lugar. Es una determinante. Se imagina un solo hombre enfrentándose ante 850 hijos del diablo, hermano. Porque si no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Se imagina 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. ¿Quién era Acera? Usted que tiene internet, vaya y búsquelo en Google. En Google así se dice. En Google. Vaya y búsquelo. Ahí le dejo ese deber para que vaya y busque pues, quién era Acera. Y termina Acereje. Nombre, Acera. Hey, pastor, ya sé quién era la cosa, pastor.
Ya, nombre, acera. ¿Me entiende? Y termina con el nombre, acera. Diosa acera. Y el Elías solito, aparentemente sin ayuda, aparentemente sin que nadie le echara porras, no tenía una comitiva con él. No había gente, es más, hermano, no había gente quien le estaba echando porras. Pero cuando Dios va con uno, no importa la gente, importa que sea Dios quien lo acompañe. Y cuando Dios sabe uno que lo acompaña, uno se puede parar enfrente de la cama del enfermo y decirle al enfermo: no moriré, no morirás, sino que verás la gloria de Dios. Pero esa autoridad y esa fe sale de un vínculo estrecho de comunión con Dios y el hombre. ¿Están acá? Ahí, hermano, ahí se desarrolla. O sea, no se desarrolla buscando la Biblia a la hora que me vengo para la iglesia. Con ese día tocamos la Biblia, hermano. Qué calladitos se quedaron. Si está bien feo, está feo, siento que me están viendo, hermano. No, hermano, seamos honestos, a veces tocamos la Biblia nomás para venirnos a la iglesia. Oramos nada más en los poquitos días y para variar en las iglesias oramos a la carrera, hermano. Y en muchas iglesias la gente no ha terminado de orar cuando ya van en carrera. Están acá, pero no los que se van en carrera. Ahí se desarrolla todo eso. Había tenido una comunión. No es que solo de chivatón, vaya, el que responda por fuego ese es Dios. No, es que había desarrollado una comunión con el Padre Celestial. Y esa relación con el Padre Celestial, sabía que el papá no lo iba a dejar avergonzado. Cuando usted y sus hijos tienen una cercanía, ¿usted responde por su hijo o no? Usted sale por él. Él puede cometer un problema, un accidente, se lo llevan preso, allá va toda la familia a reclamar. ¿Usted ha visto esa gente que sale a reclamar en familia? No van 2 ni 3, viene toda la tribu, viene toda la prole, hasta la tercera generación vienen, hermano. El tío, la prima, el sobrino, hombre, como que es procesión la cosa. Pero ahí saltan. Y si en lo natural nosotros no dejamos perecer ni perder, por decirlo así, a nuestros parientes, ¿cómo cuánto más el Señor va a dejar mal parado y avergonzado a un hijo de Él? Si todo aquel que en Él creyere, dice el libro de los Salmos, no será avergonzado. Por eso es que Elías había desarrollado una comunión con el Señor. Por eso es que oye que Dios le dijo: anda, vete, preséntate a Acab, porque yo haré llover. Y él se fue. Cuando ya él había entendido, el respaldo de Dios es importantísimo, hermano. El respaldo de Dios. Ese respaldo de Dios acompaña a las personas, sin estas personas tener mayor pompa. A veces a uno le gusta la pompa, ¿verdad? O sea, lo pomposo me quiero referir. A lo pomposo, ya le vi la cara, hermano, a ustedes. Y algunos se recordaron de la canción aquella de los brasileños que andaban ahí cantando en el país. ¿Se acuerda de aquel grupo brasileño que casi se vinieron a vivir aquí al país y hasta en Canal 6 tenían un subprograma? Hasta ahorita les cayó el 20, hermano. Dios se apiade de ustedes. ¿Me entiende? Pero este tipo no venía pomposo con una gran comitiva. No venía con... No. Él sabía que la presencia de Dios era la mayor garantía para él vencer. Pero ¿cómo? A eso voy, y se lo repito nuevamente. Esto se desarrolla en una comunión íntima con el Padre Celestial. Y lo que a muchos hermanos nos hace falta es tener una comunión íntima con el Señor, para ver las maravillas de Dios. A veces uno tiene que pasar, así con todo respeto se lo digo, hay que ir pasando un poco más del corito e ir más allá. Hay que ir pasando un poco más del proverbio del día e ir más allá. Y como cuando uno está grande, ¿verdad? Uno se va metiendo al agua y a la piscina. ¿O usted no se baña en piscina para niños? ¿O sí? ¿Verdad que no?
Imagínese, usted va a la playa y vemos al hermano metido en la piscina para niños, hermano. ¿Y por qué no se mete en la otra? Porque le da miedo. Y el agua la tiene hasta el ojo del pie. Pero ¿por qué no se atreve a ir un poquito más allá? Y ese atrevimiento es lo que a muchos la falta de atrevimiento a muchos les permite no solamente desarrollar la comunión con el Señor, sino que esa comunión con el Señor también nos lleva a ver y a vivir experiencias sobrenaturales que solamente acontecen a la gente de Dios. Y cuando hablo a la gente de Dios, me refiero a la gente que busca la presencia del Señor. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces el Señor le da una orden. Diga conmigo: orden. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Había hambre. Capítulo 18, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿cómo? ¿Cómo? Un solo hombre lleno de Dios es capaz de hacer temblar a una nación. No sé si me entendieron. ¿Se imagina lo que una mujer llena del poder de Dios puede causar en medio de la sociedad? ¿Se imagina lo que una iglesia llena de la gloria del Señor puede causar en el país? No sé si me está entendiendo. ¿Se imagina un joven lleno del Señor y en comunión con Dios puede causar un impacto en medio del mundo donde se desenvuelve? El rey Acab le dice: ah, tú eres Elías. Había escuchado, habían oído de él. Algo se escuchaba del profeta Elías. Porque siempre, hermanos, siempre, miren, hermanos, miren. Dejemos que nuestros logros hablen por uno. Deje que su trabajo hable por usted. En otras palabras, dejemos que el éxito haga ruido y que la gente note que alguien lleno de Dios llegó a ese trabajo. Que alguien lleno de Dios llegó a la universidad. Que alguien lleno de Dios se levantó en medio de la colonia. Que una iglesia llena del Señor está trayendo la gloria de Dios sobre la tierra. Pero dejemos que lo diga la gente, no nuestros labios. Dice la Escritura: alábete el extraño y no tu propia boca. ¿Y cuál es la otra parte de ese proverbio? Nos quedamos en el camino, hermano. Pero bien, tú eres, le dice, tú eres Elías. El rey Acab le dice: tú eres el que turbas a Israel. Había causado conmoción en medio de la nación, lo había puesto a titubear. Y de esos hombres de Dios hoy en día necesitamos que nos muevan el piso, que nos pongan a pensar, que nos lleven a tomar decisiones entre dejar la vida vieja y decidirnos por el Señor. De esos mensajes necesitamos en la iglesia, de gente que nos ayude a definirnos en la vida con el Señor. Solo un par dijeron amén, hermano. Me preocupa, hermano. Pero tú eres el que turbas a Israel. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera, ¿que qué? Que comen. ¿Por qué profetizaban a favor del rey? Porque profetizaban a favor de Acab y de Jezabel. ¿Por qué los tenían comprados? Y qué tremendo cuando el sermón está comprado, hermano.
Imagínese a alguien con el sermón comprado. No le puede decir nada al político de corrupción porque se le acaban los favores, hermano. ¿Están acá? Y no podemos denunciar nada porque nos quitan los privilegios. Pero cuando alguien no tiene privilegios y no tiene chanchullo con nadie, y su deseo es agradar a Dios antes que a los hombres, entonces la gloria de Dios acompaña sus ministerios, hermano. Acompaña a esa gente, se acompañan esas vidas. Hoy en día necesitamos de esa gente que desafíen el sistema en el que vivimos, hermanos. ¿Están acá, hermanos? ¿Me están oyendo? Que desafíen el sistema en el que vivimos. Un sistema tan nice, un sistema tan chévere. Iglesias, hermanos, bien al suave, bien nice. Ya viene Navidad, hermano, ¿cómo le digo? Se lo voy a decir así como tengo que decírselo, hermano. Ya vienen las fiestas, los campeón, los chivos. No, hermano, hay que definirnos por el Señor, definitivamente. Y dice la Escritura: reúneme al pueblo, a los 400 ¿cuántos eran de Baal? 400. Fíjese que en escuela bíblica solo los profetas de Baal mencionan. Le dejan a media las cosas. Yo en escuela bíblica solo los profetas de Baal me decían. Y cuando yo leí la Biblia, no, es que también habían otros de Acera. Y de esos eran 400. En total se había enfrentado ¿a cuántos? Era el sistema religioso de la época siendo confrontado con la verdad del Señor, hermano. Y 850 creo que tenían poder en contra de uno, aparentemente. Y a veces enfrentar el sistema religioso, mejor la gente ya me quedó callado, mejor no digo ni pillo. Aunque vea las cosas mal, mejor ni digo ni pillo. Porque 850 tienen más poder que uno, humanamente. Pero Acera y Baal, ni los dos unidos, metidos en una licuadora, podían más que el Dios de Elías. Y Elías desafía, y eso es que mira, hermano, y como Elías no estaba amarrado, y como Elías no estaba en la mesa de Jezabel, ese es el problema. Sermones comprados, ministerios comprados, donde no puedo decir aquí, no puedo decir allá, pero alabado sea Dios, hermanos. Alabado sea Dios, que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y la Escritura dice: envía pues ahora, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Que Jezabel los tiene maiciados y por eso los ha callado. Y mire, bien tremendo, hermano, cuando el sermón está comprado, ¿verdad? Cuando el sermón, fíjese que hay cosas que yo por eso, si a mí me regalan sillas y vienen los políticos, yo las agarro, sí, pero que por eso uno lo van a, no. Mire, si a usted le van a regalar algo, agárrelo, hermano. Pero eso no significa que usted está comprometido. ¿Está acá? Cuando a usted lo inviten a una fiesta y le mandan tarjeta, usted no está comprometido. ¿O sí? ¿Ah? ¿Está comprometido o no? Entonces, hay gente que está comprometida. Hay gente que dice: no, porque pues sí, es que el Señor nos ayudó, el Señor, el señor alcalde, el Señor. ¿Cuántas iglesias reciben ofrendas del narcotráfico, hermano? ¿Ah? Hay gente que diezma las iglesias. Hay gente que recibe ofrendas de Zacatecoluca, de Zacatrás. A veces estamos comprados, hermanos. Pero la gente de Dios desafía el movimiento religioso de la época. Porque a veces el pueblo cae en religión y no en comunión con el Señor.
Y cuidado ahí, hermanos, en que nosotros lo que tengamos sea una religión y no una comunión. Que por costumbre hacemos lo que hacemos. No hagamos las cosas por costumbre. Hagamos las cosas porque nos salieron del corazón. Caemos en costumbre, caemos en legalismo, caemos en esto, aquello, lo otro, y nos convertimos en gente como esta de Acera y de Baal, que era un sistema religioso mezclado con el reino, mezclado con Acab, amarrado con Jezabel. Y se recuerda que en una de las iglesias de Apocalipsis el Señor condena y habla de Jezabel, ¿o no? Hay una iglesia, léala, si no me equivoco es la iglesia que vamos a ver, que es la iglesia de Teatira. Es donde señala y dicen que retiene a esas mujeres Jezabel, que hace fornicar y hace caer a muchos de los míos. En una de las iglesias el Señor la menciona. Es un sistema operando, hermanos. Es un sistema cercenando la lengua de los hombres de Dios y les roba el mensaje y les roba el potencial. Pero el profeta Elías estaba amarrado no a Jezabel, no a Acab, ni con Acera, ni con Baal, sino al Dios verdadero. Y ahí, cuando nosotros nos amarramos al Dios verdadero, al Dios de los cielos, aunque se levante la marea y todo aparentemente sean más que usted, nadie que ha confiado en el Señor está solo cuando Dios está de su lado. Y les dijo: reúnanmelo a todos. Y fue desafiante el profeta. Y desafió al pueblo. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Y qué? Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? ¿Cuántos pensamientos tenían los hermanos? 2 pensamientos. Hermano, no lo vi en el culto. Hombre, hermano. Hey, hermanos, miren. Este pueblo tenía 2 pensamientos. Cuando les convenían se hacía del lado de Dios. Cuando el mundo pintaba bonito se iban para allá. Y así. Y el profeta les dice: ¿cuándo van a claudicar? Claudicar es, ¿qué es claudicar, hermano? Ahora está que gran sombrillota. Claudicar es terminar, llegar a su final, ponerle fin. ¿Hasta cuándo van a ponerle fin a esos 2 pensamientos? Porque en ratos era cristiano, por otros ratos se las echaba. ¿Ah? Por ratos era hermano, por otros ratos era mal hablado. Y le dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, una de las características es un mensaje confrontativo. Pero si la gente quiere ver la gloria del Señor, lo primero que hay que hacer es tener comunión con Dios. ¿Están acá, hermanos? La gente quiere ser sana, quiere que Dios le haga milagros sin tener comunión con Él. La gente está enferma. Yo leí en la Biblia que dice que cuando Jesús iba pasando, sacaban los enfermos y los llevaban. ¿O no? Mire que arrevesado es uno. ¿Por qué no viene a la iglesia? Es que está enfermo. Es que está enferma. Y cuando va al seguro, ¿en qué lo llevan? ¿No es cierto que en taxi? ¿Ah? ¿Aló? ¿Están acá? Mira qué raro está uno, hermano. Hasta allá bien lejos me voy en taxi. Y aquí bien cerca no me puedo venir ni en brinco, hermano. Qué raro es. Encuentre la lógica, hermano. Entonces el pueblo tenía 2 pensamientos. Y por esas indecisiones. O a la mujer no le gusta que se define el varón. Bueno, ¿te vas a casar o no te vas a casar? ¿Ah? ¿O no? Bueno, ¿te vas a venir a vivir del todo aquí a la casa o solo vas a venir a comer? ¿Están acá, hermanas?
Imagínense, está de no. ¿Y cuántos años llevan de novio? 40. Y no se decide. No, tenemos 40 años de estar ahí ya tenemos hijos, pero yo todavía duermo en la casa de mi mamá. ¿A qué mujer no le gusta que el varón se defina? Por eso es que la segunda y la querida dice, no, tampoco, dice. También la segunda y la querida quiere que el otro individuo se defina. Pues sí, porque tiene como 4 hijos que alimentar, 3 hijos que alimentar. Y el otro que todavía se cree que es bonito, ¿verdad? No, hombre, lo han agarrado de bobo. ¿Están acá, hermanos? Es una de las cosas que los varones tenemos que ver. Mire el que va para los Estados Unidos. Hay gente que va para los Estados Unidos. A la familia no le manda pisto. Toda esa gente que manda mensajitos y todo, que no, usted ha visto en la televisión y todas esas cosas que salen. Y hay gente, hermano, y hay gente que... Bueno, usted ya sabe mi dicho, ¿verdad? ¿Cuál es mi dicho? Dejar los de uno para criar otro. No es ganga, hermano. No es ganga. Pero a toda la gente le gusta que las personas se definan. Incluso las mujeres. Que el hombre se defina. ¿Nos vamos a casar o no? ¿O vamos a estar todo el tiempo así? Ya vino otra vez el año de 2016. Bueno, ya viene otra vez, no, porque solamente una vez va a venir. Pero ya viene un nuevo año. Entonces hay que definirnos. Definirse por el Señor. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Y cómo se quedó? Calla. Usted nunca ha regañado a nadie y no contesta nada. Cólera daba. ¿Dónde andabas? Y ahí está. El hecho de que el profeta les confronte, le dice, hey, dos pensamientos. ¿Hasta cuándo se van a definir? Y ese es el problema que ¿sabe qué es lo peor que nos puede pasar? No dar una respuesta ante la exposición de la palabra del Señor. Bueno, ¿y cuándo se van a decidir? Pues pueblo de Israel, no le decían ni sí ni no. Y con esa falta de decisiones nadie puede ver la gloria del Señor. Sigamos más adelantito, vamos a terminar ya. 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y ahí habla de que le den 2 bueyes, y el versículo 24 dice, invocad luego vosotros el nombre de Jehová, de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere. ¿Cómo? Y el Dios que respondiere por medio de fuego. Eso está hablando de la gloria de Dios, hermano, del poder de Dios, de lo sobrenatural de Dios. Este hombre estaba tratando de moverse en lo sobrenatural de Dios, porque él sabía que tenía una comunión con Dios. Amados hermanos, una de las cosas que como iglesia de verdad se lo digo con todo el corazón, si queremos ver la gloria del Señor en todo lo que emprendamos, lo que necesitamos primero es tener comunión con el Señor. Eso es base, hermano. Definitivamente es base. Porque cada vez que hacemos algo, desafiamos al mundo y desafiamos las tinieblas. Y usted y yo no podemos enfrentar este mundo sin una sólida comunión con Dios. Usted y yo no podemos enfrentar nuestros temores si no tenemos comunión con el Señor. Vamos a fracasar y vamos a quedar burlados. Este hombre dice, el Dios que responda por fuego, ese es Dios, ese sea Dios. Y Dios, si usted puede ver la historia, Dios siempre ha respondido por fuego, porque Dios es un Dios de poder. En el Shekinah bajaba la gloria del Señor y consumía el holocausto, y tantas cosas así.
En el monte, cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, habían truenos, relámpagos y tantas cosas. Es más, cuando Dios llamó a Moisés, ¿cómo fue el asunto? Una zarza que no se consumía. El fuego habla de la gloria de Dios. Y dice acá, el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y dice, yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Bueno, versículo 30, me voy a adelantar. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. ¿Qué dijo? Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba. Lo primero que vimos habló de comunión, ¿sí? Lo segundo que vemos ahora, vemos la unidad del pueblo. Dios no se mueve en un pueblo dividido. Dios no se mueve en una casa dividida. ¿Están acá? Queremos ver la bendición del Señor. Lo primero que hay que arreglar es el no estar como perros y gatos en la casa. A veces, ¿por qué no vemos la bendición de Dios? Porque Dios no se mueve en la casa. Y dice la Escritura, acérquense a mí. Ya el mensaje le había calado al pueblo. Ay, no, hombre, sí, hombre. Dios tiene razón, el Elías, de verdad. Nos hemos descarrilado, yo tan loco. Señor, perdóname, vos sabes que yo soy loco, decía que alguno. Y se acercaron más a Elías. Se acercaron más. Y entonces lo otro que Elías hace, ¿qué es? Primero le dije comunión. Segundo, la unidad del pueblo. Lee ahí, acercaos, y el pueblo se acercó. ¿Y qué pasó? Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo? No puede haber respuesta de Dios si no hay altar. ¿Están acá, hermanos? No puede haber respuesta de Dios si no hay un altar. Cuando la mujer aquella llamada Ana oró y clamó por Samuel, ¿a dónde fue? Al templo. Cuando Dios levantó y le dijo a Abraham, no sacrifiques a Isaac, ¿de a dónde lo levantó? Ya estaba puesto en el altar. Iglesias sin altar nunca verán la gloria del Señor. Hijos de Dios sin altar jamás verán la gloria del Señor. Y para variar, lo que el profeta tuvo que hacer es primero arreglar el altar porque estaba desordenado. ¿Están acá? Y Dios no se mueve en el desorden. Queremos que el Señor se mueva en nuestras vidas, y nuestras vidas todavía hay algo que ordenar. ¿Están acá, amados hermanos? Y lo primero que el profeta hizo, no, hombre, antes de clamar a Dios, arreglemos el altar. Comenzaron a poner piedra por piedra y edificaron un altar, porque el altar no lo arregla Dios, el altar lo arreglamos nosotros. Y le tengo una luz. A veces en las iglesias le prohibimos a los niños que corran, ¿verdad? Cállense, hermanos. No, cuidado del muchachito, bájelo de ahí, y lo bajamos del altar, ¿eh? Aquí, hermanos, aquí hay veces en iglesia, no corran, porque la gente dice que ¿qué? Pero le tengo una respuesta. ¿Sabe quién es el altar? Es cada uno de nosotros. Su corazón es el altar donde Dios se quiere mover. Su vida y la mía es el altar donde Dios se quiere mover. Y antes de ver la gloria del Señor y que el fuego de Dios cayera, el profeta tuvo que arreglar el altar porque estaba desordenado. Y es ahí donde Dios no se mueve, en vidas desordenadas. Hey, hermanos, ¿quién se avergüenza de su pasado? Nadie se avergüenza de su pasado. Hay cosas que usted no las cuenta, ¿verdad? Y las omite, porque dan pena contarlas. Dan pena. Para empezar, yo no tengo testimonio, yo no fui ni perdido, todavía me ando buscando.
Pero igual hay cosas que dan pena contarlas. ¿Por qué? Pero hay otros hermanos que... Yo conozco hermanos, no como los hermanos que han venido a dar testimonio acá, no, esos hermanos glorifican a Dios. Yo conozco unos que cuando cuentan el testimonio, hermanos, como que se están echando flores ellos. se siente, hermano, se siente aquel que están como glorificando la maldad y no glorificando a Dios. Pero es primero aquí arreglar el altar, después rápido, vamos rápido. Les dije que había vigilia hoy, ¿no? Y él arregló el altar. Él. Y aquí nosotros, hermanos, somos los que si tenemos que ponernos a cuentas con Dios, hay que ponernos a cuenta. Él arregló el altar de Jehová. ¿Cómo estaba? Arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus, el cual había sido palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías, porque desde lejos no se puede, hermano, se necesita acortar distancia. Cuando llegó la hora de ofrecerse, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy, ¿qué? El grande ahí, ¿quién era? El grande era Dios, y el exaltado debe ser siempre Dios. Elías, ¿qué era? Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Y esta es la razón. Aquí me están volteando a ver, le estoy pidiendo alabanzas de adoración. Y esta es la razón por la que Dios se mueve. Dios no se mueve para hacernos quedar bien a nosotros. Dios se mueve porque Él quiere manifestar su amor y misericordia a la gente. Mire cuál es la oración del profeta. Respóndeme, oh Jehová. Hijo, poneme algo de adoración. Respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Para qué? Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Es que aquello no era contra el pueblo, aquello era contra el sistema religioso que hacía perder al pueblo. Dios nunca la agarra con el hombre. Dios siempre la trae con aquellas causas que dañan al ser humano. El objetivo de Dios acá de derramar su gloria no era para terminarse los pecadores, era para darles a demostrar que Dios sigue siendo fiel y su misericordia para siempre. Todo comienza con comunión con el Señor. Todo comienza con unidad. Y todo también empieza con arreglar cosas que nosotros tenemos que arreglar. Ahí se mueve la mano del Señor. Como iglesia, hermanos, estamos llamados a manifestar la gloria de Dios. Y cuando hablo de iglesia no me refiero a eso, no. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y dice la palabra, ¿qué dice? Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, leña, piedras, polvo. 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Por eso es que Dios se quiere mover. Por eso es que Dios se quiere manifestar. Pero Dios no se manifiesta donde no hay comunión, donde no hay unidad y donde no hay un altar ordenado. Es bien sencillo, hermanos. Es bien fácil. La gloria del Señor se manifiesta cuando buscamos a Dios y lo buscamos de todo corazón. Una ofrenda de palmas al Señor. Padre, te damos gracias por ser
tan bueno y ser tan fiel. Te damos honor. Gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad. Si quieres recibir a Cristo, puedes hacer una oración como yo la hice. Como yo lo hice. Como yo la hice. Mi Dios, soy una pecadora. Perdóname por mis pecados. Quiero apartarme de mis pecados. Yo sé que Jesucristo es tu Hijo. Creo que Jesús murió por mis pecados y que lo levantaste de la muerte a la vida. Deseo confiar en Jesucristo como mi Salvador y seguirle como mi Señor desde este momento. Jesús, pongo mi confianza en ti. Y te entrego toda mi vida. Por favor, ven a mi vida. Lléname con tu espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.